Bienvenidos a este nuevo video. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este video, donde vamos a realizar la descarga de la base de datos del COVID en México y vamos a procesarlos utilizando el software R, que es un software libre, para generar un archivo .csv para poderlo procesar con Excel. Por supuesto que también vamos a hacer una gráfica de barras del número de contagios. Recuerden que les dejo en la cajita del video, el que está aquí abajo, el script para que puedan utilizarlo y realizar su propio análisis. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar realizando una descarga de esta página de internet. Es una página de datos del gobierno mexicano en donde se encuentra la base de datos del COVID en México. Esta es la página de internet y van a poder ver diccionario de datos y base de datos. Si le dan clic en esta zona, les va a comenzar a descargar un archivo comprimido de la base de datos. Esta base de datos pesa 2.5 GB. Es por ello que cuando la descarguen es muy posible que su máquina tarde un rato descargando. Este archivo es un archivo separado por comas, tiene una extensión .csv, que es una extensión que puede abrir. Solo que mucho ojo, esta base de datos, si su máquina tuviese la capacidad de abrir este archivo, Excel no va a poder desplegar toda esa información porque Excel tiene una capacidad limitada para desplegar información y este archivo supera por mucho esa capacidad. El segundo archivo, bueno, es un conjunto de archivos. Si le dan clic, empieza la descarga del diccionario de datos. Es un conjunto de dos archivos de Excel que contiene los descriptores de la base de datos, así como los catálogos que me ayudan a entender qué es lo que contiene esta base de datos. Vamos a continuar. Una vez que descargaron la base de datos, la descomprimieron y la colocaron en alguna carpeta. Es importante saber que esta base de datos contiene 40 columnas. Cada una de estas columnas tiene información muy importante. Por ejemplo, la fecha de actualización, cuando se hizo el registro de la persona que se estudió, tiene un ID de registro, tiene un origen, en fin, tiene 40 columnas que me brindan información de diferentes variables. Nosotros en este video solamente vamos a trabajar con 3 variables, que es entidad de residencia de la persona que está estudiándose, la fecha de los síntomas y la clasificación final. Ojo, para poder lograr entender qué contiene cada uno de estos descriptores, se encuentra y vamos a revisar el catálogo y los descriptores. Bien, el archivo descriptores contiene una tabla en Excel, bueno, es un archivo de Excel, el archivo descriptores es un archivo de Excel que contiene 4 columnas. Bueno, la primera columna es el número, digamos, de registro de la variable. El segundo es el nombre de la variable. Por ejemplo, yo les dije que solo vamos a trabajar con 3, que es la variable entidad res, fecha-síntomas, clasificación final. La entidad de residencia me está diciendo aquí qué es, por eso tiene aquí descripción de la variable en esta columna, me indica qué está identificando esta variable. Por ejemplo, fecha de síntomas me identifica la fecha en que inició la sintomatología del paciente y la variable de clasificación final me indica si el paciente es un caso de COVID confirmado o no. Ojo, la entidad de residencia, la variable entidad de residencia, para yo saber qué contiene o qué posibilidades tiene esta variable, me tengo que referir al catálogo de entidades, que es el otro archivo que les comenté que se encuentra en estos descriptores, bueno, en este conjunto de archivos. La fecha de los síntomas me está diciendo el formato. La fecha de síntomas tiene un formato de año-mes-día. Es decir, cuando yo consulte me van a aparecer ahí 4, digamos, números. En cuanto a la clasificación final, es un conjunto también de números que vamos a ver
que nos están indicando en la siguiente diapositiva. Bien, si yo quisiera consultar el catálogo de entidades que le corresponde a la variable entidad-residencia, necesito abrir este archivo de Excel que se llama catálogos. Cuando ustedes abren este archivo de Excel, aparece en diferentes hojas los catálogos de las diferentes variables del archivo de COVID de datos en México. Bien, cuando consulto el archivo de catálogos, puedo ver que tiene 1, 2 y 3 columnas. La primera columna me está indicando que cuando yo verifique en la entidad de residencia, en la columna entidad de residencia de la base de datos, me va a referir ya sea un 01, un 16 o posiblemente un 30. Tengo todas estas posibilidades, lo cual me estará indicando que el registro de la persona corresponde al estado de residencia. Por ejemplo, si dice 07, corresponderá a Chiapas. Esto es muy importante porque con esto yo puedo realizar un filtrado de la información del COVID para poder hacer un análisis por estado de esta información. Ahora bien, cuando hablamos de la variable clasificación final, que recordemos me identifica si el paciente es un caso de COVID según el catálogo, necesitaré referirme a este catálogo que se encuentra, como ya les mencioné, en una de las hojas de este archivo de Excel. Este catálogo pueden ustedes ver que tiene de la posibilidad o la clave del 1 al 7. De acuerdo a esto, yo puedo realizar un filtrado o una depuración de datos para saber si quiero únicamente trabajar con la clave 1 y, por ejemplo, los datos del estado de Morelos, o quiero trabajar con los datos de la clave 1 y 2, puede ser también del estado de Morelos. Nosotros en este video vamos a estar ocupando los datos de la clasificación 1, 2 y 3 que se consideran como casos de COVID positivos. Ahora sí, una vez que ya descargué el archivo de la base de datos y lo ubiqué en una carpeta, ustedes deciden cuál carpeta, vamos a comenzar a hacer la depuración de datos utilizando el software R. El software R es un software libre y recuerden, en la cajita de información les dejo el link para que ustedes puedan ir y descargar este software. También recuerden que en la cajita de información del video dejé el script, este script que estoy mostrando aquí en pantalla, este script, que es una serie de instrucciones que nos van a permitir realizar tanto la depuración de datos como una gráfica de barras del COVID en México. Vamos a comenzar. Bien, como ustedes pueden ver, yo ya tengo el software R abierto. Ya copié de la cajita de información ese texto y ahora voy a Archivo, Nuevo Script. Me acaba de aparecer esta ventana. Esta es la ventana donde voy a oprimir las teclas Control V, de tal forma que me copió el script que yo tengo en la cajita de información. Este script lo voy a ir explicando paso a paso. Pero antes voy a ampliar un poco la letra para que se pueda ver mejor en este video. Bien, ustedes pueden ver que aquí está en la primera línea la página de internet donde está la base de datos. Entonces pueden ya ubicar e ir a esa página para descargar esta base de datos que vamos ahorita a analizar. Es importante guardar este script. Vamos a Archivo, Guardar como, y lo voy a ubicar exactamente en el mismo directorio que estoy trabajando y le voy a poner Análisis COVID. Listo. Y le doy Guardar. Este es el script ya que queda guardado en su equipo. Ojo, como ustedes pueden ver, yo ya tengo en una carpeta el archivo donde se encuentra los datos del COVID. Aquí está mi carpeta, se llama Análisis COVID, y aquí está el archivo que descargué el día de hoy. Ahora, lo que voy a hacer es copiar la ubicación de donde se encuentra este archivo. ¿Cómo lo hago? Doy un
clic al archivo, botón derecho del mouse y me voy a la ventana o a la pestaña de propiedades. Clic. Y me aparece esta que es una ventana donde está toda la información del archivo. Me indica cuánto pesa, cuándo fue creado, modificado, entre más información que me da. La que me interesa es esta, la ubicación. Entonces la selecciono, oprimo las teclas de mi teclado, control y la tecla donde está la letra C. Ya las oprimí, perdón, y me voy al script. Control V. Recuerden que Control V es pegar. Y ahora sí, lo que voy a hacer es quitar esta dirección de trabajo, pero vean nada más antes de borrarla. Quiero que vean, la diagonal que me dio cuando copié la información de la ubicación es diferente a la diagonal que yo requiero. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar todas las diagonales por diagonales invertidas. Las cambio. Ahorita lo que hice fue Control C y estoy poniendo Control V donde deben de ir la ubicación correcta. Selecciono Control X y voy a quitar esta ubicación que es la ubicación que tiene el script que yo les estoy compartiendo. Esto lo tienen que hacer ustedes en función de donde ubiquen el archivo que vamos a analizar. Ya que lo hice, recuerden, esta instrucción setwd hace o que R ejecute el cambio, que ejecute que la dirección de trabajo que vamos a estar utilizando es esta que estoy indicándole. Selecciono, oprimo las teclas Control R de mi teclado y pueden ver que de este lado ya ejecutó la indicación, ya ejecutó lo que yo le estoy solicitando sin ningún problema. Cuando ocurre un problema aquí me dice la palabra error. Como no me dijo que hay algún error, quiere decir que está correctamente ubicado el directorio de trabajo. Ahora, como paso 2, necesito leer algunas librerías. Ojo, R necesita librerías para poder trabajar. En este caso voy a usar estas dos. Es importante que si las librerías no están instaladas, las tengo que instalar. Ahora, es importante decirles que este símbolo de gato significa que está comentado esta instrucción. Ahorita la tengo yo comentada porque en esta máquina yo ya instalé estas paqueterías, pero voy a descomentarla, voy a quitar para que vean cómo se instala una paquetería. Selecciono Control R y va a empezar a ejecutar esta instrucción y me pregunta de dónde quiero descargar esta información. Yo voy a descargarla de México, fíjense, selecciono México, OK, y me va a empezar a hacer una descarga, en este caso, de un servidor que se encuentra en el ITAM. Ya descargó, está descargando la segunda librería que yo necesito y listo, ya la descargó. Una vez que la descargo, entonces la voy a leer de tal forma que el R refresque sus librerías que tiene ahorita. Es como leer un libro. Vamos a decirle, R, lee 2 libros. Selecciono estas 2 instrucciones, Control R. Y lo que hizo fue ya leer estas 2 libros. Les recomiendo que si ya las instalaron, estas 2 instrucciones las comenten para que no las vuelvan a instalar cuando tengan que volver a correr este script. Vámonos al paso 3. En el paso 3 me sirve para leer el archivo, para leer del archivo solo las columnas necesarias. Recuerden que les indiqué que este archivo tiene 40 columnas. Lamentablemente mi equipo no tiene esa capacidad, por eso únicamente voy a leer las columnas necesarias que voy a procesar. Importante, y por eso lo puse aquí, no olvidar cambiar el nombre del archivo. El archivo que voy a analizar se llama 22, tiene el año 22, mes 06, 30, COVID-19 México. Este es el archivo que voy a analizar porque es el que acabo de descargar. Esto lo tendrían que cambiar cada vez que ustedes descarguen una base de datos nueva y la estén analizando. Ojo, con esta instrucción fread yo voy a poder leer de este archivo solamente las columnas que ya les había comentado al inicio de este video, que es entidad de residencia, la clasificación final,
y la fecha de síntomas. Es importante indicarles que si ustedes quieren leer otras columnas de esta base de datos, necesitarán poner aquí en esta instrucción qué columnas quieren leer. Estas columnas se van a guardar en esta base de datos, yo le llamo base de datos interna de R, que se llama DAT México. Vamos a correr o a ejecutar esta instrucción. Selecciono, control R, y vean, empieza a leer y me empieza a mostrar aquí cómo está leyendo esta base de datos. Este proceso va a depender de su equipo, si es rápido o no en la lectura. Ya lo hizo. Si yo quiero ver qué tiene Datos México, simplemente selecciono DAT México, control R, y puedo ver que tiene columna entidad de residencia, clasificación final y fecha de síntomas. Y tiene, fíjense, la cantidad de información que tiene. Para mí son 16.561.167 líneas. Es un archivo que tiene una cantidad inmensa de líneas. Ahora, para que yo lo pueda procesar mejor aquí en R, voy a cambiar esta base de datos en lo que se llama un data frame. Voy a meterla a un data frame. Y este data frame, que es como otra base de datos aquí en R, lo voy a llamar Datos México, porque contiene los datos de todo México con estas dos columnas, clasificación final y fecha de síntomas, así como entidad de residencia. Selecciono, control R, y ya guardo en Datos México, ya me creo un data frame con los datos de México. Ahora, vamos a procesar este data frame. Vamos a ver con esta instrucción dim, vamos a ver qué dimensión tiene el data frame Datos México. Selecciono, control R, y vean, me dice que esta base de datos tiene esta cantidad de filas y 3 columnas. Vamos a continuar ahora con la instrucción str. Esta instrucción me permite conocer la estructura que tiene ese data frame. Vamos a seleccionar, control R, y ya me indica que este data frame tiene las 2 primeras columnas son enteras y la fecha de síntomas tiene este formato. Como lo vimos al inicio de este video, este formato es año, mes con número y el día obviamente con número entero. Vamos ahora a seleccionar la instrucción call names, control R. Esta instrucción me permite asignar nombre a los vectores de cada columna. Continuamos con attach. Esta instrucción es importante, control R, porque me permite acceder a las columnas de un data frame únicamente colocando el nombre de la columna. Vamos ahora, control R, con la instrucción names, observar el nombre de las variables de un data frame, el de la base de datos en este caso. Finalmente, para poder observar, digamos, las 6 primeras filas del data frame, voy a utilizar head. Esta instrucción me va a desplegar aquí en mi consola las 6 primeras renglones de la base de datos México, del data frame. Selecciono, control R, y vean, ya puedo ver que entidad de residencia es una columna compuesta por números. Clasificación final también es una columna compuesta por números y fecha de síntomas tiene este formato. Recordemos, la entidad de res ya vimos en el catálogo de la base de datos que en función del número me va a indicar si es un estado u otro. Así también la clasificación final tengo 7 posibilidades que me indican si es un caso o no confirmado de COVID. Como les indiqué, puedo yo entrar a esta que me despliega aquí en pantalla o trabajar para hacer alguna otra cosa. Si yo selecciono ahora entidad de residencia, vean cómo esta columna se llama entidad de residencia. Si yo quiero ver qué contiene entidad de residencia o toda su información, simplemente selecciono o lo escribo, control R, y ya me despliega. Fíjense, es un vector, es una columna, bueno, se le puede llamar también vector, que tiene toda esta información. Por supuesto, es muy difícil analizar esto así, por eso
vamos a hacer un filtrado. Fíjense, aquí en el paso 5 vamos a hacer un filtrado de la base de datos completa, pero vamos a, en la columna de clasificación final, solamente quiero que me guarde en datos país las posibilidades que estén como 1, 2 y 3. Es decir, en clasificación final únicamente va a seleccionar los datos que sean menores o iguales a 3. ¿De quién? Del data frame Datos México, y lo va a guardar en Datos País. Esta instrucción subset me permite realizar un filtrado de datos. Nuevamente lo repito, de clasificación final que sean menores o iguales a 3. Vamos a seleccionar esta instrucción, control R, lo ejecutó y ahora sí quiero que me despliegue Datos País, control R. Como podrán ver aquí en esta columna, ya pueden ver que me desplegó únicamente los datos de 3. No se observa, aquí por ahí vi un dato de 1 y puede haber un dato 2. Yo no voy a ver, digamos, toda la columna aquí en el data frame, pero cuando lo exporte a Excel, puedo ver que esta información me desplegó correctamente los valores menores o iguales a 3. Ahora, si yo quiero hacer un filtrado, aquí seleccioné todos los datos de México, pero si yo quiero filtrar también al mismo tiempo que de esta base de datos me filtre también la entidad de residencia que sea igual a 09 y que también me haga el mismo filtrado de datos para casos positivos que sean menores, en esta variable de clasificación final sean menores o iguales a 3, necesito hacer este filtrado, pero ahora con este ampersand que me va a indicar, vas a seleccionar la entidad de residencia del caso 09, igual a 09, y también que tenga una clasificación final menor o igual a 3. Vamos a ejecutar esto, selecciono, control R, lo hizo sin problema y ahora puedo desplegar en pantalla esto para que me lo muestre aquí, pero sí quiero que antes de desplegarlo vean cómo en datos país tengo en la columna de entidad de residencia, pues todas, ¿no? Todas las posibilidades que hay. Van a ver ahorita cuando corra ejecute esta variable, control R, que me va a aparecer únicamente los datos del estado 09. Ok. Vamos a continuar haciendo ahora una tabla de frecuencias con el número de contagios. Es importante que ustedes vean cómo yo tengo que en el día 1 del 06 hay un caso positivo, pero también hay otro caso positivo en el 1 del 06 y así puede haber muchas posibilidades. Con esta instrucción table me permite hacer una tabla de frecuencias. Me va a indicar la frecuencia, digamos el día, y la frecuencia de casos que hubo en ese día. Para eso voy a utilizar el datos país, que ya lo tengo acá arriba, datos país, pero la clasificación me la va a hacer en función de la fecha de síntomas. Entonces, eso me lo va a guardar en esta, digámoslo así, en esta tabla que se llama res país. Vamos a ejecutar. Selecciono, control R. Como podrán ver, ejecutar este comando tardó bastante tiempo para que procesara la cantidad de información y la guarde en res país. Vamos a seleccionar res país, control R, para que veamos qué es lo que hizo, qué está guardado en esta variable res país. En esta variable yo le llamé res porque es resultados país. Puedo ver que de acuerdo a esta base de datos, el 29 del 06 del 2022 hubo 1,149 casos en total, para los datos del país en total. Para el día 28 hubo 5,054, para el 27 del 06 del 22 hubo un total de 10,703 y así sucesivamente. Este mismo filtrado lo voy a hacer para los datos, va a ser una tabla de frecuencias, pero ahora para la tabla de datos, bueno, para el data frame 09, que recordemos es un estado.
estos son los datos del país y estos son los datos del estado. Voy a correr estas dos instrucciones y vamos a ver los resultados. Selecciono, control R y comienza a hacer la depuración de datos. Como podemos ver, ya me desplegó que para el estado 09 tengo que para el día 29 del 06 del año 2022 registrados 454 casos, para el día 28 del 06 del 2022 1520 y así sucesivamente. Ahora, en el paso número 7, este es un paso muy importante porque cuando yo realice esto, voy a poder ver este filtrado de información en Excel y lo voy a poder trabajar con Excel. Aquí, esta instrucción write.csv me va a permitir guardar un archivo que se puede abrir en Excel, que es un archivo separado por comas. Por eso tiene extensión .csv. Este archivo lo puedo abrir en Excel, que se va a llamar datcontagiospaís.csv. Y recuerden, lo va a guardar en la carpeta que yo ya establecí al inicio de este script. ¿Qué va a guardar ahí? Pues la tabla de frecuencias de resultados país, la que generamos aquí arriba. También voy a hacer un guardado de la tabla de frecuencias del estado 09 y también obviamente uso la misma instrucción, write.csv. La diferencia es que voy a guardarlo con este otro nombre. Entonces, vean cómo aquí en mi directorio de trabajo no tengo ninguna información, digamos, ningún archivo. Ahora que corra estas dos instrucciones, van a ver cómo me va a aparecer ahí en esa carpeta, estos dos archivos. Vamos a ejecutarlo. Control R. Me indica que ya acabó. R ya exportó esta información que depuramos aquí con R al directorio de trabajo. Claro, no veo nada, vamos a entrar y ya puedo ver aquí datos 09, que son los datos del estado 09 y datos contagios país. Voy a dar dos clics aquí en datos contagios país y puedo ver que ya me abrió aquí en Excel automáticamente el filtrado que ya hice de los datos. Es decir, tengo 859 datos con diferentes fechas y diferentes número de contagios. Es decir, aquí me está registrando el número de individuos que fueron contagiados por COVID en México. Aquí tengo el archivo de México. Con esta información yo ya puedo trabajar con Excel y hacer cualquier otra depuración de datos que yo desee. Es importante decirles que aquí les recomiendo archivo, guardar como, y por favor, cámbienle aquí, no utilicen delimitado por comas, porque si ustedes hacen una gráfica o analizan estos datos y no actualizan a que se los guarde como Excel, guardar. Cualquier cosa que hagan aquí es muy posible que la pierdan. Entonces, no olviden realizar este paso para que no tengan pérdida de información. Ahora bien, para finalizar este video, vamos a realizar una gráfica de barras con esta instrucción bar.plot. ¿Qué voy a graficar? Los resultados de la tabla de frecuencias de país. Voy a hacer una gráfica de barras de esta información, res país. Va a ser el color, vean, el color va a ser de color gris. El main, el título del gráfico va a ser gráfico de contagios México. Y-label es la etiqueta del eje Y, va a ser personas contagiadas, le puedo poner individuos contagiados. Y aquí con estas demás variables puedo yo cambiar el tamaño de la fuente en el eje X y Y, además del título. Vamos a correr esta instrucción, seleccionamos todo, control R, y lo que hace R ya es desplegarme o hacer mi tabla, con mi tabla de frecuencias, el gráfico del contagio de COVID en México. Pueden ustedes ver que en el eje X me está desplegando la fecha y en el eje Y el número de personas contagiadas por día en México. Es importante recordar que este gráfico yo lo puedo exportar, botón derecho del mouse, puedo copiarlo como metafile o como bitmap, o puedo guardarlo también como metafile o como podscript desde aquí.
Otra posibilidad sería irse aquí, archivo, guardar como, y fíjense cómo R me permite guardarlo, espérenme, déjenlo, ahora sí, como metafile, como PostScript, como PDF, PNG, BMP, TIFF, incluso como JPG con diferente calidad. Bueno, hasta aquí cierro este video, espero les haya sido de gran utilidad y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.